Tú dices. Ya. Bien. Una de las cosas de interés para poder nosotros entender el fenómeno de la electricidad y abordar hacia la parte de los semiconductores y con ello de lo que ahorita queremos establecer es analizar bien la estructura atómica. Vamos a suponer que tenemos esta estructura atómica. No estamos diciendo qué elemento es. Puede ser sodio, cobalto, potasio, rubidio, oro, plata, el que sea, no importa. Simple y sencillamente vemos que tiene 3 electrones y tiene un solo electrón de valencia. Aquí estamos viendo que tiene un electrón de valencia, el cual carga eléctrica negativa, electrón planetario, carga eléctrica negativa, y en el núcleo residen una cosa que se llaman neutrones y otra que se llaman protones. Pero curiosamente los neutrones adolecen de carga eléctrica, son neutros y por eso se simbolizan con un más y un menos. Y los protones tienen carga eléctrica positiva. Entonces hay una ley de los signos para las cargas eléctricas que dice que cuando las cargas son de polaridades opuestas tienen tendencia a atraerse y cuando son de polaridades iguales tienen tendencia a repelerse. Aquí estamos presumiendo que este átomo está en equilibrio y cuando está en equilibrio el número de protones es igual al número de electrones. Así que si nosotros analizamos, vemos que tiene 3 electrones y por tanto en el núcleo residen 3 protones. Al tener iguales cargas positivas e iguales cargas negativas quedan en equilibrio y las cargas positivas con las negativas se contrarrestan y al contrarrestarse el componente se manifiesta ante la naturaleza como un elemento neutro, sin electricidad, por así decirlo. De tal suerte que este material, por ejemplo, si yo lo toco, pues no me da toques, porque la estructura, vamos a suponer que tiene esta apariencia, está en equilibrio. El elemento que tenemos aquí, ya habíamos comentado que existe una fuerza entonces de atracción hacia el núcleo. Esa fuerza de atracción se conoce como fuerza eléctrica. Se conoce como fuerza eléctrica. Pero como el electrón está girando a gran velocidad en su orbital, también y también pero vamos a analizar nada más como está girando a gran velocidad, existe una fuerza inercial física que no podemos evadir. Es como si nosotros fuéramos en un carro a gran velocidad y agarramos una curva. Agarramos una curva a gran velocidad. Si la agarramos en este sentido, hay una fuerza inercial que tiene tendencia a sacarme. Entonces, esta fuerza que tiene tendencia a sacar el electrón se llama fuerza mecánica. Es una fuerza mecánica. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Si esta fuerza trata de jalar el electrón hacia afuera de la estructura y esta fuerza trata de meterlo hacia adentro, ¿qué es lo que realmente sucede? Para analizar nosotros el efecto combinado de estas dos fuerzas, utilizamos una cosa que se llama método del paralelogramo, el cual nos dice que vectorialmente este componente, esta fuerza la vamos a utilizar como vector y la tenemos que replicar en la punta de esta fuerza mecánica. La replicamos aquí. En tanto, esta también la tenemos que replicar en la punta de esta otra y la replicamos aquí. Y en donde se unen, en donde nacen las dos fuerzas y en donde se unen, ahí trazamos una fuerza que se conoce con el nombre de resultante. La resultante nos da muestra de lo que va a suceder cuando actúan esas dos fuerzas. Esas dos fuerzas, al actuar de esa manera, lo que ocurren es que nos generan una resultante y nos dice que en un momento dado este electrón va a desaparecer de aquí por el efecto de esas dos fuerzas. Desaparece de aquí y va a aparecer en la parte de la unión, que sería esta. ¿Y qué es lo que estamos observando? Pues que el electrón no se sale de su orbital, sigue sobre su propio orbital, como lo observamos. Hacemos el análisis otra vez aquí, seguiría aquí, 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 aquí. Igual este estaría caminando así, igual así. Esa condición se conoce como ley del equilibrio atómico
que dice que los electrones ni se salen de su orbital ni se meten hacia la parte central, siempre y cuando esté en equilibrio y siempre y cuando sea el número de protones el mismo que el número de electrones. Eso es lo que estaría sucediendo. En sentido elegante, a estas dos fuerzas se le conocen como fuerza centrípeta y este que conoce como fuerza centrífuga. Nótese que si nosotros tuviéramos un niño y una persona lo jala al niño hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho con la misma proporción o la misma fuerza, el niño quedaría como suspendido en el aire. Pero cuando una de esas fuerzas es más grande que la otra, pues el niño se va hacia la fuerza mayor. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si nosotros decimos que ahora el átomo está en desequilibrio? Si el átomo está en desequilibrio, presume el hecho de que el número de protones es distinto al número de electrones. ¿Y cómo se llega a generar eso? Bueno, vamos a suponer que nosotros a nuestro elemento principal, que es el electrón, partiendo de la parte inicial, como que si no hubiéramos hecho nada aquí, nosotros, hasta aquí, ahí tenemos a nuestro actor principal, que es el electrón, nosotros le aplicamos una fuerza externa. Esta fuerza externa se la aplicamos aquí al electrón. De manera maldosa le aplicamos una fuerza, le vamos a llamar externa. Si le aplicamos una fuerza externa en la misma dirección y sentido que la fuerza mecánica, pues este vector va a ayudar a este otro. Entonces es como si realmente este vector lo voy a quitar de aquí y lo voy a trasladar para acá, porque es como si este vector ayudara a este. Entonces ahora la fuerza que tiene tendencia a sacarlo es más grande que la fuerza que tiene tendencia a meterlo. Si esa fuerza es de tal magnitud, entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con el resultante? Bueno, este vector lo replicamos aquí y este vector que tenemos aquí también lo replicamos y obtendríamos nosotros la resultante y la resultante andaría en esta parte. Esa resultante nos dice el efecto que va a tener nuestro electrón al tener estas dos fuerzas combinadas. Entonces claramente se ve que el electrón ya no va a seguir sobre su propio orbital, sino que el electrón va a abandonar ese orbital y el electrón va a andar por acá. Ese electrón que ha abandonado su estructura atómica a su átomo padre se conoce como electrón libre. Y ese electrón libre que tenemos aquí se mueve fuera de esa estructura. Y a ese movimiento de electrones se le conoce, a este fenómeno se le conoce con el nombre de electricidad. Esto es la electricidad. Entonces, ¿qué es la electricidad? Pues un movimiento de electrones producto de una fuerza externa aplicada a la estructura atómica. Este electrón entonces va a desaparecer de aquí y de repente va a abandonar su orbital. Pero el fenómeno que se genera aquí, inmediatamente en cuanto le robo un electrón a esta estructura, pues el número de protones es más grande que el número de electrones. Electrones ahora nomás tenemos 2 y protones tenemos 3. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta estructura queda con un potencial eléctrico más positivo. Y ahora esta estructura se va a manifestar ante la naturaleza con un potencial eléctrico positivo. De tal suerte que ahora si toco esa estructura atómica, me va a dar toques, porque tiene una electricidad. Todos los componentes se pueden electrizar, ya sea positiva o negativamente. Este, por ejemplo, queda positivamente porque perdió electrones. Pero este electrón se va a venir a otra estructura atómica que está aquí y lo va a jalar, lo va a aceptar. Y entonces al aceptar ese electrón, esa estructura atómica se va a hacer más negativa porque tiene más electrones. Y de esa manera se genera una cosa que se llama ionización. Va a haber iones positivos, va a haber iones negativos. Pero la pregunta obligada es, ¿esta fuerza externa quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién la está proporcionando? Esta fuerza se le conoce con el nombre de voltaje. Eso es el voltaje.
Entonces, ¿qué es el voltaje? Es una fuerza eléctrica que aplicada, es una fuerza eléctrica que aplicada a una estructura atómica hace que los electrones se muevan. Y cuando los electrones se mueven, cuando los electrones empiezan a moverse, generan una cosa que se llama electricidad. Y la electricidad es la que nos permite que el foco se ilumine, que un ventilador gire, etcétera, etcétera. Este voltaje también es conocido con el nombre de tensión. Es un sinónimo. Si no queremos decir voltaje o queremos decir tensión, es lo mismo. Y también es conocido como fuerza electromotriz. ¿Y cómo podemos producir nosotros electricidad? Los métodos para producir electricidad son varios. Un método es por fricción o frotamiento. Otro método para producir electricidad es por luz, por medio de luz. Otro método para producir electricidad es por medio de calor. Otro método para producir electricidad es por medio de reacción química, como en el caso de las pilas. Otro método para producir electricidad es por medio de presión. Y otro método para producir electricidad es por métodos magnéticos. Son varios pues los métodos que nos permiten producir electricidad. Entonces, hagan de cuenta que el método más simple es la fricción. Si nosotros, por decirlo, tenemos un lápiz, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos un lápiz y tenemos un plástico. Aquí el lápiz y el plástico, si nosotros empezamos a friccionar así, empezamos a friccionar, uno de los elementos va a ganar electricidad y el otro va a perder, es decir, uno va a quedar cargado positivamente y otro va a quedar cargado negativamente. La forma más sencilla de poderlo demostrar es agarrar una bomba, pegarla, la inflamos la bomba, la pegamos al pizarrón y si la soltamos se cae la bomba. La vamos a pegar, se vuelve a caer. Pero si empezamos a friccionar con el pelo, inmediatamente la bomba se electriza y al electrizarse y volverla a querer pegar en el pizarrón se queda adherida, ya no se cae. Esa es la razón de que las electrizaciones del pizarrón y de la bomba son distintas y hay una tendencia a traerse. Otro fenómeno muy lógico es que si nosotros llegamos y tocamos la mano de una persona, a veces recibimos una descarga eléctrica, motivo por el cual se entiende que hay una energía eléctrica o una electrización. Se dice que cuando nosotros en un día seco caminamos a través de una alfombra, podemos llegar a almacenar hasta 20.000 volts de energía electrostática. Otro método muy importante para nosotros es por medio de reacción química. Por ejemplo, esta cosa que tenemos aquí, es un método por reacción química. Vamos a checar cuántos voltios tiene esta cosa, que muy probablemente sea una pila que por dentro, esta pilita, vamos a decir que es una cosa que está así y que tiene unos materiales aquí. Entonces, aquí hay un ácido, aquí en esta parte hay un ácido, y cuando nosotros conectamos alguna piececita, por ejemplo un foquito, conectamos aquí un foco, lo conectamos, inmediatamente empieza a haber una circulación de corriente eléctrica, hace que el foco se encienda, producto de esa reacción química que se está dando aquí. Entonces, claro que hay pilas recargables y pilas no recargables. Esta es una pila no recargable, entonces con el tiempo, cuando se termina la fuerza de la reacción química, pues esto ya no va a generar esa electricidad. No va a generar esa electricidad, pero ¿qué es esa electricidad en realidad? Bueno, en realidad, si nosotros viéramos aquí qué está sucediendo aquí en esta parte, si nosotros viéramos qué sucede ahí, veríamos que por ahí en ese cable, por dentro, van unas cosas a gran velocidad. Esas cosas se llaman electrones. Entonces los electrones están moviéndose a gran velocidad a través de ese hilo y van caminando por aquí, y cuando llegan al foco realizan un trabajo, hacen que el foco encienda y luego continúan ahí su camino. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces aquí vamos a ver desde el punto de vista de la reacción química cuánto nos da esta
esta pilita nos está dando un valor de, vamos a verlo, nos está dando un valor de, tiene un voltaje muy pequeño de 1.48, no sé si se alcance a ver. ¿Ok? Esto es un método por reacción química y está generando 1.48 volt. Esta fruta que tenemos aquí es un cítrico y esta fruta tiene ácidos en su interior. Entonces esta fruta también nos va a generar un valor de voltaje. No sabemos cuánto. Vamos a poner milivoltios. Entonces vamos a poner aquí. Vean cómo ahorita están 0 y vamos a ver cuánto nos proporciona de voltaje. Vamos a hacerlo rápido para ver cuánto nos está proporcionando. Y aquí nos proporciona un valor de 1, 2, 3. 0.22 de voltios nos proporcionó. O sea, generamos un voltaje por el método de reacción química. Este otro es un limón y también vamos a generar un voltaje. Vamos a ver cuánto voltaje nos proporciona que es algo muy parecido a esto. Vamos a ver cuánto nos genera. Metemos aquí y vamos a ver, ahorita está prácticamente en 0, 1, 2, 3 y nos proporciona hasta .40 y tanto, nos dio .29, .30 voltios, .039 de volt, que viene siendo 23 milivoltios. Este otro que tenemos aquí es un método de generación de electricidad por métodos magnéticos. Este es el que más se utiliza. En nuestro país, México, se genera la electricidad por medio de, se tiene una laguna, por ejemplo, donde hay mucha agua, se abre una parte, una compuerta, y se obliga que por ahí, por esa compuerta, pase el agua. Y aquí en esta partecita se pone una cosa que se llama en este caso, aquí viene la pieza, entonces tiene unas